qué algunos analistas están concluyendo que Tocorón le salió mal, esta operación militar le salió mal al régimen de Maduro? En este live vamos a tener dos visiones, la de Luis Isquiel como profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y también la visión de Gustavo Azócar como periodista. La visión política, la visión especializada y técnica, pero para que entiendan, para que esta noticia no se quede en el aire, para que podamos reconstruir, gracias a ellos y a su experiencia, lo que pasó en Tocorón, pero sobre todo, por qué pasó esto en Tocorón. En un momento en el que las ONG están protestando en Nueva York, se hace en el marco de las Naciones Unidas un recordatorio de la naturaleza del régimen de Maduro, asociado a crímenes de lesa humanidad, asociado a presos políticos, asociado a torturas, asociado a delitos que tienen que ver con los derechos humanos, y al mismo tiempo una intención del régimen de querer lavar su imagen frente a estas acusaciones internacionales y decir, no, yo sí voy detrás del crimen organizado, del crimen, digamos, del AMPA común, pero que está en 13 estados de Venezuela y por lo menos en 7 países, si nos referimos solo al Tren de Aragua. ¿Qué es lo que está buscando Maduro con este operativo en medio de una cárcel que era la sede de una organización que se llegó a convertir en un ejército con identidad propia, con poder, más poder en ocasiones que hasta la gobernación de Aragua? Así que voy a invitar de una vez a Luis Isquiel para que él nos dé su visión, que está amparada, por cierto, en un informe que hizo, porque la conclusión a la que ellos llegan es que esta toma de Tocorón, supuesta toma de Tocorón, como la llama el régimen, fue en realidad una negociación a la que se llegó con el Pranato. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Hola Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Voy a comenzar, no sé si te escucho como muy encajonado allí, no sé si la gente te va a oír bien o si prefieres estar sin los Ok, audífonos. perfecto. A ver si te escucho bien, vamos a probar. Si quieres prueba. Ok, ahora sí me escuchas. Uy, muchísimo mejor. Bueno, Ok, por lo menos para mí, espero que para la gente también. Vamos a empezar por lo que se encontró allí en Tocorón, porque hay algo que me llama mucho la atención y lo expone el Observatorio Venezolano de Prisiones cuando dice, ya va, esa cárcel estaba construida para por lo menos una capacidad de 5.500 reclusos. Se decía que había 3.000, pero aparecieron 1.500. ¿Dónde están los demás? Porque el observatorio decía, si esto es así, entonces estaríamos hablando de la fuga más increíble en la historia de Venezuela y del mundo. ¿Cómo lo ves? sí, esa es una de las cosas que está por dilucidarse, ¿no? ¿Cuántas personas habían en Tocorón al momento de que se hizo este procedimiento militar policial? Porque como tú señalas, el Observatorio Venezolano de Prisiones indica que eran miles de presos más de los que después resultaron trasladados a otras cárceles. ¿Cuál fue el destino de esos presos? Esa diferencia de presos no se sabe. ¿Cuántos presos se fugaron de Tocorón antes del procedimiento policial militar? ¿Cuántos presos están acompañando hoy a alias Niño Guerrero y a sus principales secuaces en esta huida que tienen? No se sabe si dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Esas son cosas que todavía no se han aclarado oficialmente y probablemente nunca se van a aclarar. Con respecto a qué se encontró en Tocorón, además de esa falta de reclusos, que no se sabe dónde están, bueno, se ratificaron, Carla, muchas de las denuncias que ya muchos veníamos haciendo. El tema de que existía piscina, de que existía una discoteca, de que existía Un gallera. Hay cosas que, zoológico. un zoológico, hay cosas que no se sabían que estaban, ni siquiera uno que anda siempre pendiente de estas cosas, como máquinas para minar monedas de Bitcoin. Y por supuesto, lo más impresionante, ese túnel de amplísima extensión por el cual aparentemente se habría escapado Niño Guerrero y no se sabe cuántos reclusos más. Lo que dice el observatorio es que ya esto, porque ellos sostienen la teoría de que fue negociado con el Pranato, ¿no? Con el Niño Guerrero y quienes formaban parte o forman parte de su banda, pero que además les habrían permitido a ellos fugarse a través aparentemente de este túnel que da a las montañas de Aragua y que se sabía días antes, pero que nadie le informó a la población de reclusos en general. Es decir, fíjate cómo esta es una lección importantísima. Ya nos vas a explicar, obviamente, desde el punto de vista técnico y criminalista, lo que pudo haber ocurrido allí.
Pero ¿qué lección tan importante para que quienes se sientan parte, por ejemplo, de estas organizaciones del crimen, que crean que pertenecen a ellos, los traicionan inmediatamente? Es decir, la cúpula siempre va a buscar salvarse y no le va a importar el resto, ¿no? Esa es la primera lección. Así como podemos llevarlo, trasladarlo al país, trasladarlo a organizaciones políticas, trasladarlo al régimen, trasladarlo también a esta pirámide en las organizaciones criminales. Pero se habrían enterado días antes. Esto de la negociación, como te luce y como lo explica el observatorio, Luis. Bueno, sí, el Observatorio Venezolano de Prisiones señala que fue una entrega pactada con alias Niño Guerrero de la cárcel de Tocorón. Pero eso es muy difícil confirmarlo, Carla, tú lo sabes. Aquí lo que reina es el hermetismo. Las instituciones del Estado que tienen que investigar eso, la Fiscalía General de la República, los tribunales, tú sabes que todo eso está secuestrado y que ahí por ahí no se va a llegar a la verdad. Lo cierto es que Niño Guerrero no estaba dentro del penal cuando se realizó el procedimiento. Ahora, y esto es muy importante, Carla, ¿desde cuándo se fugó? Esa es otra incertidumbre que se tiene. Un día antes, una semana antes, 15 días antes, un mes antes, no se sabe. Pero esto es muy importante porque ¿cuánto tiempo tuvo alias Niño Guerrero para huir? Es decir, una vez que se salió de Tocorón, ¿cuánto tiempo tiene en las calles huyendo? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como se sabe, hay células del Tren de Aragua en al menos 5 países latinoamericanos. Y si esa fuga se produjo hace 20 días, hace un mes, es muy probable que Niño Guerrero haya abandonado nuestra frontera y esté hoy en Colombia, en Perú, en Ecuador, tal como lo temen muchas de las autoridades de estos países. Fíjate que Mar me escribió algo bien interesante, ¿no? Si esto hubiera sido un operativo militar para atacar el AMPA común o estas organizaciones que ya se convirtieron en ejércitos privados, ¿no? Con más poder que las gobernaciones, siempre han actuado, según se ha denunciado, con la complicidad de todos los gobernadores que han pasado por allí, por Aragua. Y obviamente no hay que olvidar que esto surge, quizás toma más auge cuando estaba el propio Tarek El Aissami. Algunos creen que es parte de la persecución, supuesta persecución al Tarek El Aissami, porque él estaría asociado a haberle dado más preponderancia a esta organización criminal. Pero él pregunta, Mama pregunta, ¿por qué no respondieron? Si esto hubiera sido un operativo contra los grupos criminales, ¿por qué ellos no respondieron? Si tenían un poder de fuego increíble, ¿cuántas armas encontraron allí? Es decir, la conclusión a la que se llega para decir que se negoció es que allí no hubo un enfrentamiento. ¿Eso no te da, te lleva a la misma conclusión, Luis? Sí, es bastante sospechoso. La explicación que da el régimen de Maduro, Carla, es que el director, el subdirector y 5 custodios que están detenidos fueron supuestamente los que avisaron al Niño Guerrero de que iba a ocurrir el procedimiento. Pero ahora yo me pregunto, Carla, y le hago la misma pregunta a quienes nos están viendo. Una cárcel donde había un túnel de esas dimensiones. ¿Tú sabes cuánta tierra, cuánta piedra, cuánto ruido hay que hacer para hacer un túnel de esas características? Unos delincuentes que tenían un resort prácticamente en Tocorón, con piscina, discoteca, gallera, estadio de béisbol, zoológico, y vaya usted a saber cuántas cosas más. Eso se hizo solamente con la complicidad de 5 custodios y del director y el subdirector. Esto era público. Esto que estamos diciendo lo hemos denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones, periodistas, una cantidad de personas. Otra cosa, Carla, el Niño Guerrero se hizo PRAN de la cárcel de Tocorón en el año 2013. 10 años después fue que se vino a hacer este procedimiento. Durante esos 10 años, el Tren de Aragua se convirtió en la megabanda más grande de Venezuela y se extendió a 5 países. ¿Por qué esa demora en realizar un procedimiento como este de 10 años? Los culpables son esos 5 pelagatos que están presos. ¿Hasta dónde van a llegar esas investigaciones realmente? Hasta los que verdaderamente conectaron, tuvieron complicidad con alias Niño Guerrero para que armara todo ese imperio criminal con impunidad durante 10 años. Pero lo más ridículo es que ellos sacan un video y muestran, aquí había un zoológico, una discoteca, como si ellos nunca se hubieran enterado que eso estaba allí, ¿no? Sí, 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 como que si se están enterando en ese momento. Yo me imagino, Carla, que alias Niño Guerrero, cuando le avisaron de que se iba a realizar este procedimiento, tuvo 2 decisiones posibles. Una, utilizar todo el arsenal de fuego, parte del cual fue mostrado en imágenes, pero seguramente cuando huyeron se deben haber llevado miles de armas y miles de municiones. Esa es otra información que falta, por cierto. Entonces, una de las decisiones era enfrentarse a ese procedimiento a los funcionarios, atrincherarse ahí, caerse a tiros y bueno, vaya usted a saber qué pasaría en ese caso. Y la otra opción fue aparentemente la que tomó, que fue escaparse. No se sabe con cuánta anticipación.
no se sabe con cuánto botín. Hay que recordar que alias Niño Guerrero debe ser un individuo muy rico, con los negocios que tenía criminales dentro de Tocorón, fuera de Tocorón, en Venezuela y en 5 países latinoamericanos. ¿Cuánto se llevó de la cárcel de Tocorón? ¿Y con cuántas armas anda huyendo y con cuántos malandros anda hoy en día? Otra cosa, Carla, en los países normales, bueno, primero, en las cárceles normales se hace un conteo diario de cuántos presos hay y se detecta una fuga inmediatamente. Entonces no se sabe cuándo se fugó esta gente y si ahí se hacía conteo o no se hacía Pero conteo. mira, Luis, siendo realistas, el Niño Guerrero nunca estuvo preso allí. Lo que se conocía eh, y se comentaba por toda Venezuela, incluso en el extranjero, con estas células que ellos tienen en otros 7 países, es que él utilizaba la cárcel como búnker, es decir, él no era un preso allí limitado en una celda, sino que él entraba y salía a discreción. Y además las motos, los vehículos, algunos llegaron a especular que con los negocios que hacía el Tren de Aragua podían ganar hasta $1 millón diarios y que no encontraran ni un billetico ahí. Pero además la libertad del Niño Guerrero de actuar, pues simplemente utilizando la cárcel como una sede para operar y para dormir. Bueno, con respecto a eso que dice Carla, hay una declaración muy interesante del ministro de Nicolás Maduro de Interior y Justicia, que señala que cuando ellos llegaron allí, alias Niño Guerrero estaba en libertad plena. No sé si escuchaste esas declaraciones. Bueno, eso desde el punto de vista Como que ya había jurídico. cumplido la pena, ¿no? Exacto. Eso desde el punto de vista jurídico, libertad plena significa que él ya cumplió una condena y que sobre él no recaía ninguna orden de aprehensión ni ninguna orden judicial. Eso es gravísimo, si eso es lo que quiso decir el ministro. ¿Por qué? Porque alias Niño Guerrero en el año 2016 fue condenado a 17 años de prisión, es decir, debía salir en el 2033. Pero además de los delitos por los cuales fue condenado, él estaba cometiendo delitos constantemente. De hecho, ser cabecilla de una organización criminal es asociación para el crimen organizado. Y eso es un delito que por sí solo recae pena de 6 a 10 años. Además de las extorsiones, los sicariatos, el narcotráfico y todo lo que hacía desde Tocorón. Esa opción de interpretación de lo que dijo el ministro es gravísima, ¿cierto? Pero la otra es muy grave también. Entonces, si Niño Guerrero se fugó, ¿por qué no se le notificó al país que se había realizado esa fuga? Yo entiendo que Niño Guerrero era el rey de Tocorón, pero bueno, esto sería la aceptación completa de que él se escapaba de ahí, ni siquiera se enteraba nadie de eso. Y te lo digo por qué, Carla, porque estos son delincuentes de altísima peligrosidad. En cualquier país normal se escapan unos delincuentes de estas características y se le avisa a la población para que esté pendiente y además se publican las fotos de los principales cabecillas de los individuos más peligrosos. Nada de eso se ha hecho hasta ahora, salvo una fotografía de Niño Guerrero y de alias Santanita, que es el delincuente más famoso del estado Lara, que oficialmente no había sido detenido, pero que aparentemente también estaba dentro de Tocorón, es lo que uno puede suponer del cartel de solicitud que se publicó recientemente. ¿Qué se sabe de Iris Varela? Porque recuerdas que en unas declaraciones muy famosas, ella llegó a decir que los reclusos de Venezuela iban a estar dispuestos y que podrían utilizar esos reclusos para defender la revolución, y que ellos estaban dispuestos a ser parte de esas filas de combatientes para proteger al régimen venezolano. Ella lo dijo de manera pública, algo que por supuesto que a nosotros nos escandalizó, pero como que pasó inadvertido y ella siguió allí en una relación misteriosa con los pranes, con el pranato, pero aunque ella no esté en el cargo en este momento, tiene una absoluta gran responsabilidad. Creo que no se ha lavado las manos pues con este tema de Tocorón. Y por cierto, Carla, que el Niño Guerrero no es el único PRAN de Venezuela, es el PRAN más reconocido, ciertamente. El último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones señala que hoy el 89% de la población reclusa en Venezuela está bajo control de los pranes, sea en cárceles completamente controladas por pranes o lo que ellos denominan un régimen mixto, donde una parte de la cárcel está bajo el control del Ministerio Penitenciario y otra parte está bajo el control de pranes. Y esto es muy interesante también a raíz de este procedimiento sobre Tocorón. Se va a actuar también contra los otros pranes de las otras cárceles que existen en Venezuela, porque Niño Guerrero se agarra todas las luces, todos los flash de la notoriedad, pero hay otros pranes que también seguramente disfrutan de la misma impunidad, cometen los mismos crímenes
y someten a la población penal y a las poblaciones donde están esas cárceles. Entonces, ¿solo se va a hacer esto contra esta cárcel y contra Niño Guerrero o también se va a actuar contra el otro pranato que hay en Venezuela? ¿Qué piensas tú de esta teoría de que como hay investigación en la Corte Penal, como hay ahora también una especie de popularidad de Bukele por la manera en la que ha reaccionado contra criminales en su propio país y eso le ha dado notoriedad, Maduro estaría buscando lo propio, es decir, venderle, lavar su imagen frente a estas investigaciones que lo acusan de crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo subir en popularidad porque supuestamente está intentando combatir al crimen organizado? Sí, mucha gente se pregunta por qué después de 10 años de que Niño Guerrero es PRAN de la cárcel de Tocorón y construyó todo ese imperio criminal, ¿por qué es ahora que se actúa? Yo creo que entre las teorías que se han lanzado hay dos con las que yo creo que tienen más peso, ¿no? Una de ellas es la presión de las autoridades de los países donde operan células del tren de Aragua. Hay que recordar, por ejemplo, que la alcaldesa de Bogotá le hacía llamados a Nicolás Maduro de por qué no se le ponía coto a alias Niño Guerrero y sus secuaces si en teoría estaban bajo control del Estado. El mismo tipo de llamado se hacía desde Perú, desde Ecuador, desde Chile y de otras partes de Latinoamérica donde opera el tren de Aragua, ¿no? Presionando al gobierno de Maduro para que actuara en su contra. Entonces, es probable que esta acción tenga que ver con esa presión internacional. Y lo otro también que coincide esto con un periodo preelectoral, vamos a decirlo de esta manera. En Venezuela, el año que viene, en teoría, deberían celebrarse elecciones presidenciales, de la forma en que sea, ¿no? O sea, no quiero decir que sean limpias o no, pero lo cierto es que él algo va a tener que hacer con las elecciones presidenciales del año que viene y probablemente quiera dar la imagen de que realmente ahora sí, después de tanto tiempo, están combatiendo el crimen organizado que azota a tantos venezolanos. Fíjate que hay quienes dicen, pero fueron detrás del conejo, detrás del coqui, y ahora podría ser un operativo parecido el que están llevando adelante con el niño guerrero y este se le fugó. ¿Eso tiene algún sentido para ti? ¿Por qué ir tras el coqui después de haberles permitido tanta libertad para operar y para al mismo tiempo, gracias a ese temor que generan las organizaciones del crimen, entre la sociedad, mantener a la sociedad asediada, ocupada en sobrevivir a la inseguridad, a la delincuencia, y ellos seguir haciendo desde el poder lo que les viniera en gana, ¿no? Para eso se supone que le dieron poder a estas organizaciones del crimen dentro del territorio venezolano, porque ahora ir tras ellos, ¿tiene alguna conexión? Es decir, si fueron contra el cojo y contra el conejo, también podrían querer ir contra el niño guerrero porque se les convirtió en una especie de peligro. Tienen demasiado poder por encima de la política chavista, tienen demasiado dinero, demasiadas armas. Bueno, todas esas tesis son valederas, ¿no? Uno nunca termina de saber por qué un delincuente, una organización criminal actúa con impunidad durante tanto tiempo y después de unos años deciden actuar contra ella. Pareciera que se rompen algunos pactos con quienes les brindan impunidad, con quienes tienen acuerdos, pero uno no sabe, uno no puede afirmar, precisamente por la falta de institucionalidad que hay en Venezuela, aquí no hay instituciones que lleguen al fondo de esta investigación, qué tipo de pactos fueron los que se rompieron. Eso no se sabe. Mm. Y ahora la presencia, es decir, el problema que le están exportando, ya se lo habían exportado porque la organización tiene presencia en 7 países, pero ahora cuando el cabecilla se fuga de Venezuela supuestamente y se va a Colombia y quién sabe va a estar por ahí caminando por América Latina, el paquete que le envían, incluso a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Este tipo de personajes que envía Maduro. Por eso te digo, Carla, que es muy importante para estos países saber desde cuándo está escapado un niño guerrero, para Mm. ellos tener más idea de las posibilidades que hay, de que ya haya llegado a alguno de estos países. No es lo mismo que se haya escapado hace, no sé, hace 3, 4, 5 días, no recuerdo cuándo fue que se hizo el procedimiento, o que se haya escapado hace un mes. Por eso es que hay tesis que señalan que podría estar en Perú. Ahora, de llegar desde Venezuela hasta Perú, no es de un día para otro, eso lleva un tiempo. Entonces, es muy valiosa esa información, pero hasta ahora oficialmente, por ejemplo, no se ha dado. Otra cosa, Carla, es que la mayoría de las fotografías que hay de Niño Guerrero son de vieja data. Este es un individuo que actuó en los últimos años con muy bajo perfil. Una información importante que deberían tener los gobiernos latinoamericanos es cuál es la apariencia actual de alias Niño Guerrero, precisamente para estar alertas con eso. Porque fíjate que Interesante eso. sí, sí, en estos días vi hasta un ciudadano, creo que del estado de Mérida, que señalaba que lo habían confundido en una foto con alias Niño Guerrero Sí. y que él no era ningún.
Entonces, imagínate, estos países necesitarían esa información exacta, ¿no? ¿Cuál es la apariencia actual de este individuo? Por cierto, un individuo con una longevidad extraña en el mundo criminal venezolano, porque Niño Guerrero tiene cerca de 40 años, cuando los delincuentes en Venezuela regularmente no pasan de los 30 años porque mueren en enfrentamientos con la policía, en enfrentamientos con otras pandillas, cometiendo delitos, etcétera. Regularmente mueren a muy temprana edad y este es un individuo con una situación particular porque ya ronda los 40 años. Luis, te agradezco tanto que nos dieras esta visión técnica. Gracias por poner sobre la mesa el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que me pareció también muy interesante como para la discusión. Te agradezco mucho y voy a continuar la conversación con Gustavo Azócar, dando también a la audiencia las teorías que maneja Gustavo. Gracias, Gracias, Luis, Carla. hasta siempre. Un placer. Hasta Gracias luego. por siempre estar allí para nosotros. Voy con Gustavo y te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Carlita, qué gusto saludarte. ¿Me escuchas? Te escucho, pero ahí la conexión está medio intrincada. Espero que vaya mejorando. Está complicada la conexión. Acuérdate que yo estoy aquí en Venezuela. Yo Bueno, sé. estoy en Caracas, donde en teoría debería haber buena conexión a internet, pero uno nunca sabe. Bueno, ¿Tú sabes cómo es esto? Vamos a entrar en el tema y pidiéndole a Dios que nos acompañe la buena señal. Gustavo, Cuéntame, yo mi amorcito. empiezo con esta pregunta. Ya lo habías relacionado en un tuit y nos decías que te parecía curioso que 6 meses después de perseguir supuestamente a Tarek El Aissami vayan por el niño Guerrero. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver? Sí, mira, tú sabes que yo he aprendido que aquí no hay casualidades, ¿no? Una de las cosas que uno termina convenciéndose aquí en Venezuela es que nada es casualidad. Eso de que sea una casualidad que al gobierno le dio por perseguir al niño Guerrero, así como así, bueno, no. Ahí siempre tiene que haber un trasfondo, tiene que haber un antecedente, tiene que haber algo. Y uno empieza a preguntar, empieza a indagar, preguntas aquí, preguntas por allá, conversas por aquí, conversas por allá, y empieza tu trabajo de investigación y poco a poco empiezas a atar cabos. Y una de las cosas que con mis colegas en Aragua, sobre todo, muchas de las cosas que te voy a decir, las puedo decir con propiedad porque las conversé con varios de mis colegas periodistas que están en Aragua, y seguramente a ellos les encantaría poder decir las cosas que yo voy a decir, pero no lo pueden hacer porque viven allá, viven dentro del volcán, están en la zona donde está el volcán y obviamente se sienten mucho más atemorizados porque el tren de Aragua sigue allí y muchos lugartenientes del tren de Aragua siguen allí regados por todo el estado de Aragua. Entonces, ¿qué hemos podido indagar? Primero, que Tarek El Aissami, siendo primero ministro de Interior y Justicia, ¿verdad? Tuvo muy buenas relaciones con esas bandas criminales y esas bandas armadas que estaban no solamente en el estado de Aragua, sino también en muchas otras partes del país. De allí surgió aquel plan de lo que llamaban las zonas de paz. Las zonas de paz. ¿Qué eran las zonas de paz? Bueno, las zonas de paz era entregarle un barrio, una comunidad, un municipio a una banda, para que la banda se quedara tranquila y pudiera hacer todo lo que hacía ahí, pero que no se me saliera de ahí. O sea, esta es tu zona, este es tu perímetro, estos son tus límites, tú sabes, aquí, allá, ahí puedes hacer, ahí puedes gobernar, esa es tu zona para que tú no te muevas de ahí. De allí, del despacho de Tarek El Aissami, salió esa teoría y empezaron a desarrollar la idea de crear las zonas de paz. Y luego, siendo Tarek El Aissami gobernador de Aragua, el despegue y la consolidación del Tren de Aragua como una banda criminal, ya no solamente local, de un barrio que se llamaba San Vicente, sino una banda ya regional para cubrir toda la geografía del estado de Aragua. Y luego a una banda nacional, porque empezaron a desplegar sus tentáculos por casi toda Venezuela, y luego en una banda multinacional
o internacional, donde actualmente están en por lo menos 7, 8 países de América Latina haciendo de la suya. Con la ayuda y la colaboración del señor Tarek El Aissami, primero como ministro de Interior y Justicia, luego como gobernador del estado de Aragua y seguramente luego como máximo jefe de la economía del Venezuela, el Tren de Aragua logró extender sus tentáculos, por lo menos para tener hasta minas de oro en el estado Bolívar. Eso es importante que lo digamos. El Tren de Aragua tiene minas en Bolívar. Bueno, justamente te estaban hablando de los grupos criminales en Bolívar, pero quiero atajar esto que he visto en los comentarios. Obviamente el régimen, después de lo que pasó en Nueva York, una protesta que pedía el cierre de los centros de tortura en Venezuela, la repercusión que eso tuvo, lanza hoy una campaña de que le van a dar más camas y más agua y mejores duchas a los verdugos, una cosa insólita, ¿no? Así responde el régimen. Eso es lo que van a hacer en el helicoide. Obviamente el régimen saca temas para distraer. Sin embargo, nosotros no podemos dejar pasar los temas y no comprenderlos. Tocorón surge, supongamos que ellos lanzan este operativo que no es ningún operativo militar, sino en complicidad, en negociación con los criminales a los que ellos han dado apoyo y le han dado territorio y armas y libertad en toda Venezuela. Supongamos que es algo negociado, que es a la conclusión a la que llegamos. Pero el hecho de que esto suceda en Venezuela es una plataforma para seguir denunciando la naturaleza del mismo régimen. Es decir, nosotros no podemos, porque esto sea una estrategia del régimen para que hablemos de esto y no hablemos de las primarias vamos a hablar hasta en la sopa, es decir, a partir de la finalización de este live, nuestro foco va a estar en las primarias, es decir, no es que este tema va a tapar las primarias. El régimen más bien está intentando tapar las primarias, tratando de llegar a un acuerdo entre la Comisión Nacional de Primarias y el CNE. Estos sí son elementos que intentan o postergar o cambiar la fecha o distraer o buscar cómo se retrasa la realización de la primaria. Pero estos temas de seguridad país que hablan es de la naturaleza del régimen, de cómo es un patrón darle plataforma a grupos criminales para tener asediada a la población, no es un tema que podamos ignorar. No, Tocorón es una distracción, no hablemos de eso. No, porque además es un tema que estamos exportando a 7 países, que está en 13 estados de la nación. No es un tema menor. Es decir, no hablarlo como que es la noticia efectista, sino el significado que tiene que esto pase en una cárcel dentro de un país de América Latina. Que estos malandros tengan tal poder, que sean más importantes o que de alguna manera la gente, los habitantes de Aragua, acudan al pranato y no al gobernador para solucionar determinados temas. Esto es absolutamente trascendental, por eso es que lo estamos analizando hoy. Perdona que haga esta pausa porque me parece importantísimo. Está muy bien, está muy bien. Es decir, a ver, la gente tiene que entender, Carla, que nosotros no podemos despachar este tema así como así, independientemente de que el gobierno lo esté utilizando como un arma de distracción masiva. Fíjate, nos tuvieron una semana hablando de Tocorón, del Niño Guerrero, del Tren de Aragua, y cuando se dieron cuenta de que no podían controlar la narrativa, porque no la pudieron controlar, esa es la verdad. Ellos querían controlar la narrativa y querían que solamente se hablara de lo que ellos querían. Es decir, estamos luchando contra las bandas criminales, estamos luchando contra los pranes, primero fue el coqui, después fue el conejo, ahora le tocó el turno al Niño Guerrero. Esa es la narrativa oficial. Pero ¿qué terminó ocurriendo? Que los hechos le estallaron en la cara al gobierno cuando la gente se dio cuenta, primero, del arsenal de guerra que había en Tocorón, segundo, de un túnel de casi 5 kilómetros que estos tipos hicieron desde la cárcel hasta el lago de Valencia. Tercero, los tipos tenían cochino, caballo, una venta de motos, una agencia de carro, tenían una granja de criptomonedas dentro de eso. Pero, ¿qué pasó también? No apareció ni un dólar. Ni un miserable billete de $1 encontraron en Tocorón, ni un miserable billete de 50 euros en Tocorón. Es decir, en Tocorón no había plata, supuestamente no había plata porque en todo lo que ellos mostraron
frente a las cámaras, no hay ni siquiera un billete de $1, con lo cual ellos dicen, no encontramos dinero en efectivo en la cárcel de Tocorón. Por supuesto, nadie se creyó esa historia, nadie se creyó el cuento de que ellos no sabían lo que había allí. Y luego el ministro tiene el tupé de decir, no, que el niño Guerrero no estaba en Tocorón porque es que él tenía 1 año o más en libertad plena. Bueno, y si estaba en libertad plena, ¿qué carajo hacía en Tocorón? ¿Y qué hacía ahí? ¿Por qué vivía allí? O sea, no pudieron controlar la narrativa, se les escapó, para decirlo como decía el Chapulín Colorado, se les chispoteó la historia e inmediatamente montan una nueva historia y empiezan a intentar taparlo de Tocorón con la narrativa del Esequibo. Ahora es el Esequibo, convocan unas marchas para protestar contra el Esequibo en Caracas, en San Cristóbal, en Mérida, en Maracaibo, y ahora ya ellos no quieren hablar de Tocorón, ya no quieren hablar del niño Guerrero, ya no quieren hablar de lo que había ahí, sino que ellos ahora quieren hablar solamente del Esequibo. ¿Por qué? Porque entendieron que la narrativa no funcionó, todo quedó al descubierto, quedó al descubierto que los pranes son los que mandan, quedó al descubierto que es más fácil que un pran salga y obtenga libertad plena a que, por ejemplo, Roland Carreño tenga 3 años preso, Javier Tarazona tiene 2 años preso, tenemos casi 300 presos políticos y para esos presos políticos no hay libertad plena, ni libertad condicional, ni medidas cautelares, sino ellos iban a estar presos, pero el niño Guerrero, que fue condenado en el año 2017 a 17 años de prisión, estaba en libertad condicional. Eso obviamente se cae por su propio peso. Pero a donde yo quiero llegar para aportar un poco a esto, Cara, es lo siguiente. La información que manejan algunos colegas de Aragua dice que la desarticulación de Tocorón tiene que ver con el mismo caso de Tarek El Aizami. ¿Por qué? Porque el Tren de Aragua, como organización criminal y como ejército paralelo, porque es casi un ejército paralelo, es un grupo armado paralelo, a quien le respondía de alguna manera era a Tarek El Aizami, como grupo armado, como banda de choque, ¿verdad? A quien le respondía era a Tarek El Aizami y no le respondía a más nadie, no quería recibir órdenes de más nadie, llámese como se llama. Se convirtió en un ejército, en una banda armada muy peligrosa que no hacía caso sino a Tarek El Aizami. Y eso decidió y fue lo que apuró esta decisión de intervenir esa cárcel. ¿Por qué? Porque el gobierno no se puede permitir que un ejército del tamaño del Tren de Aragua, con ese potencial y ese armamento grueso que tenían allí, estuviera respondiendo a las órdenes de alguien que evidentemente el gobierno ha querido defenestrar completamente. Entonces, varios elementos. No apareció la plata. Entonces todo ese dineral que hacían con esos negocios lo sacaron todo por el túnel. O lo hacían por CEL, se hacían transferencias, no sé, de banco a banco. Eso, las armas, el poderío de armas que tenía, o que tiene, o que uno conoce tiene el Tren de Aragua, allí se demostró en ese operativo militar. Lo otro, fueron por el Coqui, por el Conejo, y al niño Guerrero también lo querían sacar del camino porque era un peligro, o simplemente es una negociación como para simular ante el mundo que ellos combaten el crimen organizado y que no son unos criminales de lesa humanidad, sino que quieren mantener a una sociedad segura. Maduro quiere ser el nuevo Bukele en popularidad. ¿A qué conclusión, con qué teoría te quedas tú realmente, además de esa que te aproxima a la continuidad de la supuesta persecución contra Tarek El Aizami? Bueno, aquí hay que vincular 2 cosas. Primero, el Tren de Aragua no estaba cogiendo línea y su comportamiento distaba mucho de los lineamientos que prelan para este tipo de organizaciones criminales, ¿verdad? Y lo vieron y comenzaron a identificarlo como un grupo armado criminal que recibía órdenes de una persona que en este momento no es un aliado. Prácticamente no es un aliado, así es, no es un aliado,
Y obviamente tú no puedes tener ese ejército con ese poderío militar y armamentístico en manos de una gente que le hace caso a alguien que ya no es aliado y de alguien que ya definitivamente no tiene nada que ver con el gobierno, porque el gobierno decidió descabezarlo. Perdón. Pero luego... Ajá, termina. Ok, pero luego, si no se produce la negociación, si no se hubiese producido la negociación, en Tocorón hubiese ocurrido una masacre de proporciones épicas. Con ese armamento que vimos todos allí en los videos, uno se pudiera imaginar, imagínate lo que hubiese ocurrido si se produce una toma violenta por parte de las fuerzas militares y de la policía. El fuego cruzado que hubiese habido allí hubiese desencadenado una masacre y una matanza de proporciones épicas, evidentemente. Y el gobierno de Maduro no deseaba eso, porque parte de lo que anda buscando Maduro es un poco lavar su imagen internacional. La imagen internacional de que yo no violo derechos humanos, de que yo no soy asesino, de que yo respeto la vida, incluso la vida de los que están privados de libertad, etcétera, etcétera, para tratar de alguna manera de evitar los daños que le están produciendo al gobierno, el informe de la ONU, el juicio en la Corte Penal Internacional y las acusaciones que todos los días se alimentan con relación a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, se produce una negociación. Es imposible que los pranes del Tren de Aragua hayan salido de la cárcel de Tocorón como se fueron sin que haya habido una negociación. De hecho, hay gente que asegura que los tipos se fueron por lo menos 72 horas antes del operativo. O sea, les dieron el suficiente tiempo para que salieran, para que sacaran el dinero, la plata, para que tuvieran las lanchas esperándolos en el lago de Valencia y para que luego pudieran llegar probablemente a la frontera de Venezuela y Colombia y tomar hacia Colombia y de Colombia hacia la selva del Darién y atravesar seguramente Centroamérica para dirigirse rumbo a México o a cualquier otro país donde ellos se sientan un poco más seguros. Seguramente esta gente no se está moviendo con documentación venezolana. No se está moviendo con documentación venezolana. El niño guerrero no va a andar por ahí del timbo al tambo con una cédula venezolana y un pasaporte venezolano. Es decir, le dieron el suficiente tiempo para armar un plan de fuga. Un plan de fuga bien planificado, los túneles, las lanchas, los carros, el cruce de la frontera, toda la logística que necesitaban para salir de Venezuela e instalarse en cualquier otro país de América Latina con una identidad falsa, que es lo que les ha permitido cruzar de un lado a otro sin ser detectados por las diferentes policías de los países vecinos. Entonces, para ti esto es un show. Sí, totalmente, es un show. Estos tipos son buenísimos. A la hora de montar show, a la hora de montar las series de Netflix, nos han demostrado que Netflix se queda en pañales frente a estos carajos. Estos tipos son buenos redactando libretos, montando novelas. Se habrían hecho multimillonarios como productores de series de televisión y películas de Hollywood, porque lo han mostrado no solamente con este caso, sino con muchos otros casos. Sí. Ahora, hay un asunto con esto del dinero que ellos supuestamente percibían, que los montos son insólitos, es decir, tenían hasta no solo poder de fuego, no solo poder político, influencia en la sociedad, sino también poder económico. ¿De cuánto dinero estamos hablando aquí? Mira, es un dinero que no se puede. Yo leí por allí a alguien, no sé quién sacó esa cuenta, una cuenta que alguien dijo que el niño guerrero facturaba $3 millones al año, y el que sacó esa cuenta, una de dos, la calculadora definitivamente le falló o no es bueno en matemática. Yo creo que las dos cosas, ni es bueno en matemática y la calculadora no sirve, porque el solo hecho de tener a 5.000 reclusos, a los cuales les cobraban entre 10 y 20 dólares semanales para poderlos tener allí, los negocios con secuestros, tráfico de armas, la granja de criptomonedas. Bueno, estos tipos tenían hasta una granja de criptomonedas. Yo no sé si estaban inscritos en la SUNACRIT, ¿no? Recuérdate que
que la SUNACRI estuvo durante mucho tiempo en manos de una persona vinculada a Tarek El Aissami. A lo mejor nos sorprendemos cuando nos demos cuenta de que tenían hasta licencias de la SUNACRI para operar libremente con el tema de las criptomonedas. Es decir, drogas, oro. No estamos hablando de una mina, de por lo menos 2 o 3 minas controladas en el sur del estado Bolívar, ¿verdad? Entonces, oro, criptomonedas, secuestros, sicariatos, tráfico de migrantes, las alcabalas que ha montado el Tren de Aragua en toda la frontera, óyeme bien, comenzando por Cúcuta, Villa del Rosario. Cuando tú pasas de San Antonio del Táchira hacia territorio colombiano, allí la primera alcabala que te consigues es el Tren de Aragua. Eso lo sabe todo el mundo. Luego, en la frontera de Colombia con Panamá, para cruzar la selva del Darién, la primera alcabala que te consigues es el Tren de Aragua. Y luego, a medida que vas pasando Centroamérica, cuando vas de Panamá a Costa Rica, allí está el Tren de Aragua. De Costa Rica a Nicaragua, allí está el Tren de Aragua. Y así sucesivamente hasta México, donde evidentemente los coyotes mexicanos no dejan que nadie se meta con su negocio. Y si vas hacia Sudamérica, igual. En la frontera de Colombia con Ecuador, el Tren de Aragua. En la frontera de Ecuador con Perú, el Tren de Aragua. En la frontera de Perú con Chile, el Tren de Aragua. Y en la frontera de Chile con Argentina, el Tren de Aragua. Es decir, esas son unas minas de dinero. Sí. Unas minas de dinero que le produjeron cualquier cantidad de dinero. Yo sé que a ti no te gusta hablar de este personaje, pero Iris Varela. Bueno, tú sabes que yo no hablo de ese personaje. Tú lo dijiste bien. Yo, lo digo, esa fue una promesa que yo le hice a mi mamá, a la señora Rosa. Pues entonces la señora Rosa que está en Barcelona. Sí, la señora Rosa que está en Barcelona, que tiene 84 años, me hizo prometerle, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo que yo jamás volvía a referirme a esa señora. Y debo cumplir mi promesa. Cumplo mi promesa. Así es. Pero no vamos a hablar de ella en lo personal, vamos a hablar de su papel en todo esto, porque ella fue la que dijo que los presos iban a estar al favor de la revolución. Pero bueno, cerrado el tema. La señora Rosa manda. Cerrado el tema. El potro. ¿Qué tiene que ver el potro, que lo nombran tanto, con el Tren de Aragua? Mira, es que cuando tú haces el inventario, de cuánta gente pudo haber colaborado, de cuánta gente pudo haber ayudado para que estos señores tuvieran el poder que lograron amasar, porque, Carla, es un poder que esta gente logró amasar de una manera impresionante. Es imposible amasar tal cantidad de poder sin el concurso de gente en el gobierno, instaladas aquí, instaladas allá, es decir, en cargos importantes, por aquí, por allá, en el ministerio este, en el ministerio del otro, en el despacho aquel, en el despacho del otro. O sea, la complicidad estuvo en todos los niveles, en el Ministerio de Relaciones Interiores, en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en la SUNACRI, en cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, la capacidad que tuvo, que hay que reconocérsela, esta gente del Tren de Aragua y este tipo que llaman el Niño Guerrero, de establecer alianzas con diferentes actores en el gobierno para poder consolidar esa estructura de poder. Digo porque el potro no salió en fotos con ellos. Bueno, yo vi una foto por allí que circuló por las redes sociales. Y obviamente, si tú te tomas una foto y sales muerto de la risa con el Niño Guerrero en una foto, bueno, por algo tiene que ser. Es decir, los que se tomaron la foto con él, obviamente en algún momento van a tener que explicarle al país, y yo creo que en algún momento van a tener que explicarle a las autoridades cuando podamos retomar la democracia y las instituciones vuelvan a funcionar en Venezuela y podamos tener instituciones que apliquen la justicia como corresponde.
esa gente va a tener que dar explicaciones, porque estos delitos no prescriben. Esto no prescribe, y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y así como salieron esas fotos, mañana saldrán videos, y pasado mañana saldrán recibos, y facturas, y transferencias, y un montón de cosas que poco a poco nos vamos a ir enterando. Sí, miren, aquí hay una persona que decía, sería bueno hablar con datos más específicos y no suposiciones, pero es que en un país donde hay un régimen, donde no hay libertad, obviamente nunca hay cifras oficiales. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha hecho un esfuerzo descomunal y nos ha hablado de esos supuestos 5.500 presos que debería ser la capacidad de Tocorón, y el régimen había dicho que había 3.000 y solo aparecieron 1.500, es decir, se fumó el Mira, resto de la población reclusa. Eso, ¿cómo saber, cómo calcular el dinero que ellos pudieron haber estado amasando todos estos años? Si además mira, que a mí, no hay a mí, a mí me auditoría. da, a mí me da risa, no puedo más que reírme cuando alguien dice, mira, pero tienen que dejar las suposiciones y dar datos específicos. Sí, seguramente vamos a conseguir los recibos, las declaraciones en el CENIAT, tranquilo, que pronto vamos a tener las declaraciones en el CENIAT del Niño Guerrero para mostrarse a lo que el tipo declaraba, las facturas que daba, los recibos que daba cuando le pagaban. Seguro vamos a tener esos papeles, lo vamos a tener para mostrárselas a los que dicen, no pueden hablar con suposiciones. O sea, ¿de qué suposiciones están hablando? Es una suposición la granja de criptomonedas que había en Tocorón. Eso es una suposición. La discoteca Tokio que estaba en Tocorón, esa es una suposición. Las 40 y pico de motos que mostraron allí, porque tenían un concesionario de motos dentro, eso es una suposición. El pueblo, porque tenían un pueblo dentro de la cárcel, construyeron un pueblo completo, casas por aquí, casas por allá. Eso era una suposición. El túnel de 5 metros que va de Tocorón al lago de Valencia, esa es una suposición. ¿De qué carajo está hablando la persona? Dice que no pueden hacer suposiciones. Por el amor de Dios, ¿dónde tiene usted la frente? No sé quién lo dijo, pero... Ay, no, tampoco eso es tan duro, que aquí nos está diciendo, tienen razón, es que claro, un país Bueno, así no, como porque me molesta que haya gente que... Es que ustedes están suponiendo suponiendo no, es que... que además el Hay- propio régimen que no quiso hablar nunca de corrupción, después tuvo que hablar y nos asomó, solo nos quiso asomar que estamos hablando de 30.000 millones de dólares en el caso solo de Tarek. Es decir, todo lo que pero, proyectemos, todas estas suposiciones se van a quedar cortas para siempre, hasta que tengamos la libertad de tener autoridades que nos den cifras oficiales. Y eso no va a pero, pasar hasta que Venezuela no sea libre. pero o sea, por eso te digo, o sea, oye, no seamos tan ingenuos, o sea, imagínate todavía lo que cuesta, Carla, para nosotros que hemos hecho periodismo de investigación durante tantos años, y a ti te consta que nos hemos dedicado a hacer periodismo de investigación durante tantos años. Bueno, antes era muy fácil poder encontrar documentos porque teníamos una asamblea nacional que investigaba, una comisión de Contraloría que investigaba, había una fiscalía que investigaba, pero ahora, ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, ¿Me entiendes? Y menos en una cárcel. El niño guerrero debe estar pidiendo asilo ahí en El Paso, Texas. O Bueno, quién sabe dónde carrizo estará. mí, Porque además yo, han llegado a especular que quizás no lo vamos a poder reconocer. Porque esa gente es tan mira, inteligente que quién sabe, ¿no? mira, estos tipos ya no están en Venezuela. Y eso no es una suposición. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que el gobierno le pide a la Interpol una alerta roja, el gobierno le pide a la Interpol una alerta roja y le dice, Porque no está mira, en el país. evidente, ¿quién le pidió a la Interpol el alerta roja? ¿Quién le hizo la solicitud de la notificación roja para Interpol para que apareciera en las páginas de Interpol la foto y los datos de este tipo? O sea, se lo pidió el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ya sabe que no están aquí. No están aquí, evidentemente. Aquí no los van a encontrar. No los van a encontrar en Caracas, no los van a encontrar en Petare. No. Esos tipos tienen rato y tienen una logística y una organización y una estructura
estructura a nivel latinoamericano que les permite, muerto de la risa, estar en cualquier país del mundo. Yo conversaba, por cierto, creo que fue ayer o anteayer, con un colega periodista de Colombia, y me decía que la Fiscalía de Colombia está investigando a una red en Colombia que logró penetrar la Registraduría Nacional de Colombia, y ellos admiten que han estado traficando con documentos de identidad colombianos, tanto cédulas como pasaportes. Hay una investigación por parte de la Fiscalía de Colombia en ese sentido. Entonces, los tentáculos y el dinero que esta banda maneja puede llegar a cualquier lugar con dinero, con dólares, con euros, y comprar lo que necesiten para ellos obtener una identidad de cualquiera de los países de América Latina y andar muertos de la risa. Entonces, esto no va a ser sencillo. Tuvieron el suficiente tiempo, Carla, tuvieron el suficiente tiempo y el dinero y todo lo necesario para planificar la fuga de Tocorón. No fue que se fueron una hora antes, ni media hora antes, no. Tuvieron suficiente tiempo para organizar el plan de fuga. ¿Cuánto tiempo necesitas para construir un túnel de casi 5 kilómetros de Tocorón al lago de Valencia? Eso no se hace en una hora, ni en una semana. Entonces, ese plan de fuga ya venía desde algún tiempo orquestándose, y cuando se dieron las condiciones, listo, patica pa' que te tengo, como se dice popularmente. Entonces, esto fue un show y le salió mal el show. Porque ellos querían vender una narrativa de supuesta combate, así como hicieron con el Coqui, el Conejo, etcétera. Pero el venezolano ya está curtido, Gustavo. La narrativa no funcionó. La narrativa no funcionó. La narrativa de que estamos combatiendo el crimen, de que estamos combatiendo a las bandas criminales, de que estamos combatiendo a los pranes y de que vamos, tú sabes, a limpiar a partir de este momento las cárceles de todos los pranes que hay aquí, no funcionó. ¿Por qué? Porque la evidencia que quedó al descubierto fue de tal magnitud que no pudieron vender la película que querían vender, no la pudieron vender. No la pudieron vender, y por eso dijeron, no hablamos más de Tocorón, no hablamos nada. Creo que lo último que hicieron fue que van a meter presos, ya metieron presos a 2 directivos de Tocorón. Yo te iba a tú preguntar, sabes, ¿qué pasó con el director de la cárcel y con esa gente? bueno, leí esta mañana o a mediodía que parece que la Fiscalía va a imputar a 2 funcionarios de la cárcel de Tocorón, porque ellos tienen que culpar a alguien. La cuerda tiene que reventar por algún lado. Fíjate, van a meter preso a 2 funcionarios de Tocorón, pero ¿y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios que responda por eso? No, nadie va a responder por eso. En el alto gobierno, ¿hay alguien que va a responder por eso? No, nadie va a responder por eso. La culpa, los grandes culpables de todo lo que pasaba en Tocorón eran estos 2 funcionarios de Tocorón, que tenían el poder absoluto para permitirle a estos tipos hacer en Tocorón lo que les diera la gana. Sí, ¿por qué no me cuentan ahora una de vaqueros? Imputarán a los más bolsas, como dice por aquí uno de los seguidores. Te agradezco mucho, Gustavo, por hacer este paseo. Es que me parecía muy importante analizar lo que había ocurrido, la narrativa del régimen, pero también todas las teorías, que son las que cobran muchísima más relevancia. Se me va a acabar la batería, por cierto, así que voy despidiendo. Pero te agradezco y después te convoco para otros temas, ¿te parece? Gracias, Carlita. Te mando un abrazo. Gracias. Te quiero mucho. Aquí, cerrado el tema de Tocorón. Sigamos adelante con los temas más trascendentales. Gracias, Gusta.